Entonces, bienvenidos a nuestra clase de lengua española. ¿Usted inició a grabar? Sí. En el día de hoy vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de poder compartir, aunque sea de forma virtual. Quizás en algún otro momento podemos ya volver a juntarnos en nuestras aulas. Ahora pasamos a una pequeña reflexión. ¿Quién me la puede leer y decirme por favor de qué trata? Bien, yo, por favor. Ajá. Por Magdalena. Dice, estudia y prepárate para la vida cada día. Nunca se termina de aprender. Más sabes y estarás listo para triunfar. Es decir, que no debemos descansar y sentirnos que ya lo sabemos todo y que ya llegó el límite si realizamos cualquier tipo de estudio, sino que debemos seguir experimentándonos y aprendiendo, porque de aprender uno nunca termina. Exactamente. Debemos de no estudiar porque nos asignen algo, sino de continuar cada día estudiando para aprender cada día más. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué observan acá? Por favor, alguien que me diga. Un gato, como que lleva algo, va para un castillo. Un gato que va para un castillo lleva una bolsa. Muy bien. ¿Qué más observan? Exacto. ¿Me escuchan? Exacto. Aparte vemos también el título, que al parecer es un cuento, y dice El gato con botas. Muy peculiar porque los gatos no usan botas ni zapatos. Entonces, este tipo de imagen la observamos en lo que son los cuentos. Pues vamos a continuar. En la clase de ayer trabajamos lo que son los cuentos. Vamos hoy a continuar trabajando con lo que es la estructura del cuento. ¿Quién me dice qué trabajamos ayer en el cuento? Ayer iniciamos lo que fue nuestro tema del cuento. ¿Qué trabajamos ayer? El concepto del cuento. Muy bien. ¿Y qué más hicimos? Leímos, muy bien. Leímos el cuento de Pepito. Ah, muy bien, exactamente. ¿Y algunos de ustedes conocen la estructura del cuento? No. Que no. Pero en cursos anteriores se le ha dado eso. Título, usted dijo ayer que tenía un título. Muy usted bien. Dijo que tenía el título. Sí. El inicio. Bien. Lo que pasa en el cuento. El desarrollo. El desarrollo. Y el desenlace. Muy bien. Entonces, aparte del final. Exacto. Pasamos entonces a lo que es la definición del cuento. ¿Quién lo lee, por favor? Bien, dice que un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. Muy bien. Entonces, ¿a quién le gustan leer cuento? A mí. Sí. Okay. Entonces, lo cuento es en la única forma o de la única forma que uno puede poner o hablar mentira, como digo yo, porque uno pone la mente a volar y de cualquier cosita o algo uno puede hacer un cuento, inventar un cuento. ¿A quiénes les gustan escribir cuentos? ¿Les gustan?
Leer me gusta. Ah, como que no te gusta escribir mucho, pues está bien. Entonces, ¿no? dijimos que la estructura del cuento es inicio, nudo y desenlace. ¿Quién me ayuda a leer el inicio? Dice que es el momento donde se produce un desequilibrio o elementos de ruptura que desencadenan La trama, muy bien. Entonces, cuando ocurre la acción, se pone cuando ocurre la acción, la época y tiempo. Además, donde ocurre el hecho, lugar, quién o quiénes son los personajes. Aquí es donde inicia la trama. Y vamos a ver la segunda parte, que sería el nudo. ¿Quién me la puede leer? Yo dice que nudo es la parte central del relato donde se plantea el conflicto en la trama. Muy bien. Esta parte del cuento es la más larga porque aquí es donde se desarrolla la historia. Y la tercera parte, El desenlace que supone el cierre del relato. muy bien. Ya acá es donde se ha resuelto el problema que ha surgido entre los personajes, disculpen, se me fue la idea, entre los personajes. Muy bien. Entonces, la parte de la estructura del cuento es... Inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Entonces vamos a leer este pequeño cuento. ¿Quién me lee el título? las mariposas. Muy bien. ¿Quién continúa leyendo? Bien, había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. Muy bien. ¿Quién continúa? De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas, pero ellas volaron, dejaron sus compañeras al merced del gato, que desesperada le decían, no me hagan daño, y el gato, sin escuchar, trataba de agarrarla, sin importarle los pichazos que se daban, mientras que ella seguía luchando para zafarse de los rosales donde se encontraban atrapadas. Bien. Y la última parte, por favor, ¿quién me la lee? Bien, dice, después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Muy bien. ¿Le gustó el cuento? Sí, muy bonito. Ok. Entonces, como ya habíamos dicho, que la estructura del cuento es inicio, nudo Nudo y y desenlace. desenlace. Muy bien. Ahora yo quiero que alguno me diga dónde inicia ese cuento. ¿Dónde En el inicia? primer, en el primer recuadro, Juan, con el relato, Muy bien. Y, el nudo, ¿dónde lo encontramos? ¿Quién me dice? Me lee la primera parte donde encontramos el nudo. Cuando dice que de pronto las más pequeñas quedaron atrapadas entre unos rosales, ahí Muy es bien. Y ya el desenlace, ¿dónde lo encontramos? en la parte final, ya el último párrafo, Muy después de bien. mucho, la mariposilla en ese. Muy bien. Entonces, la estructura del cuento es, ¿cuál es? Inicio, nudo y desenlace. Muy bien.
Entonces, ahora vamos a practicar con lo aprendido. Vamos a entrar a Kahoot. Vayan entrando en el celular. Vayan entrando en lo que se le dé el código, por favor. Ya ingresé, maestra. Segundito, por favor. Un poco lento el internet. Un momento, por favor. El internet está lento, ahora no puedo abrir Kahoot, no sé. ¿Qué me dicen? ¿Lo podemos hacer de forma oral, será? O ciérrelo y vuelve y ábralo a ver si entra. Si no, de forma oral. Bueno, lamentablemente el internet no nos ha dejado hacer el cierre de la clase. Vamos a tener que hacerlo de forma oral. Y usted también nos lo puede enviar, profe, y lo hacemos después, entonces, cuando acabe la clase. Ajá, pues vamos a enviárselo entonces. Luego, pero vamos ahora a hacerlo de forma oral y luego yo se lo envío para tener la constancia. ¿Qué les parece? De acuerdo. Sí.
Ok. Entonces, ¿cuáles son las partes, la estructura del cuento? Son 3, ¿Y cuáles serían hablábamos ahorita. La primera es nudo, inicio, perdón. Ajá. El inicio, La segunda, nudo. Tercera. desenlace, la Muy bien. tercera. Entonces, ¿alguna me puede decir que cuando escribimos un cuento, qué es lo que colocamos en el inicio? ¿Qué sería lo que lleva el inicio? El título, Después del título, entonces. en el inicio, ok. Bien, en el inicio aparece lo primordial de la historia, ahí se ubican el contexto donde Exacto. ocurre. Sí. ¿O También quién? aparecen Ajá. sí, los personajes Los o el personajes, sí. personaje o central o primordial, porque siempre se inicia hablando del primer personaje Exacto. o personaje principal. ¿Y en el nudo, entonces? Lo que sucede en la historia, Exacto. las cosas que Aquí, van pasando en la historia. sí, donde se desarrolla entonces la trama, diríamos. Y ya para el desenlace, El cierre o final, cómo termina la historia o el cuento. sí. ¿Y le gustó la clase de hoy? Claro que sí, Sí, excelente. sí. Entonces, encantada de estar con ustedes y de poder compartir este momento. Gracias por la oportunidad de volvernos a encontrar. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias a usted, Ok, profe. profe. Recuerde mandarnos lo de Kahoot. Sí, por Ok, favor. sí, más tarde le mando lo de Kahoot. Bye, Gracias. bye. Ok, Bye. bye, pasen un buen día. Gracias.